Hola, yo soy el pastor Ken Wheelock de la Iglesia Bautista de la Fe de Los Cebos en Guayaquil. Muchas gracias por conectarte para nuestra conferencia de varones 2021. Es diferente de lo normal este año, por supuesto por causa de la pandemia, pero espero que el Señor obre en nuestros corazones por medio de esta conferencia, que tenga misericordia de nosotros. También espero que el Espíritu Santo obre para animarnos, fortalecernos y corregirnos, en particular en cuanto a nuestra forma de pensar. El tema de la conferencia para este año es Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia. Es un tema de alta importancia considerando el campo de batalla que es la mente del hombre. Esperamos en estos 3 días escuchar de la palabra de Dios instrucción, exhortación, recomendaciones, tips y herramientas para ayudarnos a triunfar en el campo de batalla. Te animo a prestar atención a los himnos y música especial, a los testimonios de los hermanos y en particular a los mensajes predicados basados en la Biblia para tener una forma de pensar que es agradable a Dios. Si en el transcurso de estos días en algún momento deseas ayuda espiritual, consejo o simplemente oración, por favor, ponte en contacto con el hermano que te invitó a esta conferencia o mande un mensaje a la página de Facebook de la Iglesia Bautista de la Fe Los Cebos. Está aquí en la descripción del video el enlace. Vamos a orar antes de continuar con la agenda del día de hoy. Padre, muchas gracias por este tiempo que podemos realizar la conferencia de varones y te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones conforme a tu buena voluntad y que tú seas honrado y glorificado por medio de estos 3 días. Te ruego que estés obrando en una manera especial en el corazón de los que están conectados, que no conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que puedan conocer a Cristo. Ayúdanos los que somos salvos a animarnos en tu palabra y en realmente ser serios en cuanto a luchar la buena batalla para dominar nuestros pensamientos en el poder de Cristo. Gracias por los que están predicando y ayudándonos en la instrucción y la enseñanza de tu palabra. Y te ruego que bendigas grandemente en este tiempo de la conferencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por estar conectado y espero que el Señor te bendiga.
salvación, mira el monte de Sión. Por la senda de luz que tomó Jesús, y en tomando su cruz, te brindó salvación, mira el monte de Sión. Oye la voz del Señor. Su inmenso dolor. Piensa que Dios es amor, el que Dios es amor, sufre intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. En que Dios es amor, sufre intenso dolor por hacerte el favor de brindarte salud en su gran plenitud. Vuelve tus ojos a Dios. Vuelve, escucha su voz. Y ya uno solo con Dios, ven y busca veloz aquel bello país, no serás más feliz. Uno solo con Dios, ven y busca veloz aquel bello país, no serás más feliz. Abre tu corazón. ¿A quién te ofrece perdón? ¿Quién con su crucifixión, con su redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir? Con su redención, ofreciendo el perdón y la consolación, pues Él quiso morir para hacernos vivir. Amén.
Hola, soy Paco Cuesta y lo que quisiera compartir es un pasaje que me ha guiado mucho con respecto a la responsabilidad que tengo sobre lo que pienso. Es un solo versículo, Romanos 14:5. Este de aquí, si es que se puede ver. Dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Todo este contexto habla mucho sobre diferentes opiniones que tenemos sobre, por ejemplo, qué comer o no comer, si hacer diferencia entre ciertos días o no, y en general diferentes opiniones que podemos tener. Y yo veo que confronta mucho eh, cómo a veces queremos controlar lo que otros hacen o no hacen, y les decimos lo que pensamos que deberían hacer ellos. Y yo veo que este versículo nos pide dos cosas, nos llama a dos cosas. Primero, a no juzgar ni a menospreciar a otros por sus opiniones, sino a respetarlos. Pero no solamente a eso, también en segundo lugar nos dice que sobre lo que uno mismo opina debe estar convencido en su propia mente. Es en los propios pensamientos de uno en donde cada uno tiene control y no sobre los de los demás. Y por lo tanto, uno debe investigar y asegurarse, convencerse en su propia mente de lo que uno cree. Esto me ayuda mucho a recordar que no tengo responsabilidad sobre lo que otros piensan, pero sí tengo responsabilidad sobre lo que yo pienso y por qué lo pienso. Y eso es aquello en lo que Dios quiere que yo me enfoque y sobre lo cual quiere que yo trabaje en mi manera de pensar. No es correcto menospreciar a otros ni juzgar tampoco a los demás por cómo hacen diferentes cosas. Ahora, razonar y persuadir amorosa y respetuosamente a otros es otro tema, pero cuando, por ejemplo, yo me frustro por lo que otros hacen o por lo que no hacen, lo que estoy haciendo es manifestar mi deseo de querer controlarlos. Y lo que yo sí debo hacer más bien es controlarme a mí y permitirle a Dios que su manera de pensar me guíe. Lo correcto entonces es cuestionar mis propias opiniones y asegurarme o convencerme si éstas realmente están bien o están mal. Porque, como más abajo en el pasaje dice, en el versículo 7 y en el 8, dice que ninguno muere o vive para sí, sino para el Señor. Y cada uno, entonces, de manera personal, tiene esa responsabilidad ante Él. Gracias, Pastor Tito y los hermanos de la Iglesia Bautista de Gracia para este especial de música. Y al hermano Paco por su testimonio. Ahora vamos a recibir el mensaje de parte del pastor Ricardo Hurst. Pastor Ricardo vino a Guayaquil hace más que 25 años y ha sido instrumental en la obra de Dios aquí entre las iglesias bautistas independientes de Guayaquil. También ha sido usado grandemente por Dios en los Estados Unidos. Pastor Ricardo, muchas gracias por predicarnos el día de hoy. Hola mis hermanos, yo soy el Pastor Ricardo. Es un placer poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Entonces ahora vamos directamente a lo que Dios nos tiene preparado hoy. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, solamente quiero ver un versículo, y el versículo 3, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que Pablo está diciendo aquí, y no solamente aquí, sino en muchas de las epístolas de Pablo, nosotros vemos la preocupación de Pablo. Hay que ponerse en el puesto de Pablo. Pablo es uno de los apóstoles, que solamente significa mensajero.
Él es el mensajero de algo nuevo. La mayoría de las personas nunca habían escuchado de cristianismo. Y si habían escuchado de cristianismo, nunca habían visto un verdadero cristiano. Entonces Pablo tiene a su cargo de tratar de esparcir el evangelio de Jesucristo, que es algo que la mayoría de las personas nunca habían escuchado. Entonces Pablo también se da cuenta de dónde viene. Obviamente Pablo, siendo judío, sabía que los judíos tal vez se equivocaban en algunos lugares. Obviamente en cuanto a su testimonio, era tal vez diferente de lo que Dios había planeado, lo que Dios había querido. Hay que pensar en los judíos que obviamente iban a la tierra prometida, a Israel, y ahí iban a ser celosos todo el resto del mundo. Porque Dios iba a ser Dios de esa gente, y esa gente iba a ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Entonces el resto del mundo supuestamente iban a ponerse celosos solamente por lo que habían visto en Israel. Pero no resultó así. Entonces Pablo dice, ahora tenemos una nueva oportunidad. Una oportunidad de hacer algo totalmente distinto. No tener una religión de una región, en este caso Israel, sino ahora tenemos una oportunidad de tener una religión universal, una religión en todo el mundo, no con solamente los judíos, sino también los judíos y los gentiles. Y ahora tenemos una oportunidad, y eso es lo que estaba pensando Pablo. Tenemos esta oportunidad, entonces para Pablo era muy importante mostrar una diferencia entre los judíos y los cristianos, los gentiles y los cristianos. Hay una diferencia, y por esa razón es sumamente importante llevar un buen testimonio, que es la primera cosa que queremos ver hoy. Que nosotros debemos llevar un buen testimonio. Los corintios aquí en esta parte, ellos pensaban que tal vez podían llamarse hermanitos sin realmente tener o pasar por algún cambio, porque ellos se portaban exactamente iguales a como eran antes. Pero Pablo está diciendo, escribiendo en este entonces, no debe ser así. Y los corintios obviamente están diciendo a Pablo, un momento Pablo, cuando tú estás con nosotros, eres un hombre muy suave. Pero cuando tú nos escribes, ahí es otra cosa. Te pones bien duro con nosotros. Entonces Pablo me parece que está llevando un mal testimonio, pero Pablo está diciendo, no. No se trata de yo llevar un mal testimonio. Yo los amo. Yo quiero lo mejor para ustedes. Por esa razón, yo soy suave con ustedes porque yo les amo. Pero soy duro porque yo también me doy cuenta de lo que nosotros necesitamos hacer en este mundo. Y tenemos que darnos cuenta del significado de dónde estamos en este momento. Cristianismo ahora es algo nuevo y nosotros tenemos que llevar siempre un buen testimonio. Yo sé que nosotros tal vez pensamos, bueno, la cosa que ya han pasado 2000 años desde ese entonces. Pero para algunas personas todavía cristianismo es algo nuevo. Nunca habían escuchado de Jesucristo. No habían conocido a un hermanito, a un cristiano. Y nosotros también, 2000 años después, también debemos llevar un buen testimonio. Porque nosotros somos diferentes.
Y eso es lo que Pablo quiere decir no solamente a los corintios, pero también nos quiere decir a nosotros hoy en día, que nosotros debemos ser diferentes. Somos diferentes que los judíos en la época de antes de Pablo, antes de Jesucristo. Ellos sí tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy en día tenemos algo que ellos no tenían. Tenemos al Espíritu Santo adentro. Que algo pasa que cuando una persona acepta a Jesucristo como Salvador y dice, Señor, yo soy pecador, ven a mi corazón y sálvame, que en ese momento Dios manda el Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo no es para hablar en un lenguaje no conocido. Ese Espíritu Santo no es para hacer ejercicios dando vueltas ahí por los pasillos. Ese Espíritu Santo realmente tiene el propósito de ayudarme a conformarme a la imagen de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo está para ayudarme a tener un buen testimonio. Y Pablo está diciendo a los corintios, es como que ni tuvieran el Espíritu Santo. Porque me parece que Dios ni está obrando en sus vidas. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la palabra, estamos leyendo la palabra. Y después nosotros tenemos el Espíritu Santo para poder ayudarnos a aplicar la palabra y así transformarnos a la imagen de Jesucristo, para que cuando personas nos vean a nosotros, no nos ven a nosotros, sino puedan ver a Jesucristo. No solamente la primera cosa que vimos es la importancia de llevar un buen testimonio, pero la segunda cosa que quisiera ver hoy día es la manera de llevar un buen testimonio. Vimos que tenemos la palabra, algo que también tenían los judíos, pero tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero esta es la cosa, es que el Espíritu Santo no va contra nuestra propia voluntad. Para poder probarle a Dios que nosotros lo amamos, que nosotros queremos ser buenos representantes, también tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Dios no está poniendo pistola a la cabeza de ninguna persona. Yo he visto ateos hablando en el mundo y ellos están diciendo, bueno, Dios ha tenido cuántos años y mira cómo está el mundo hoy en día. Bueno, esa no es la culpa de Dios, sino es la culpa del hombre. Es que nosotros realmente no tenemos la voluntad. Y Dios está diciendo realmente para poder llevar un buen testimonio, nosotros tenemos que tener la voluntad de poder hacerlo. ¿Y de dónde viene eso? Viene a través de nuestros pensamientos. Algo tiene que cambiar. En la cabeza, en los pensamientos, algo tiene que cambiar en cuanto a nuestra forma de ser. Antes de ser cristiano, yo tenía mi forma de ser, mi forma de pensar. Pero ahora, como cristiano, tengo otra forma de pensar. Otra manera de no solamente pensar, sino una manera de vivir. Porque esta es la cosa, es que los pensamientos determinan mis acciones o mis actitudes, y mis actitudes determinan mis acciones. Pero todo comienza con el pensamiento. Pensamiento determina actitud, actitud determina mis acciones o mi comportamiento. Si no tengo el pensamiento aquí que ya me voy a cambiar, entonces yo no voy a cambiar para nada. Si no tengo que tener, y aún más como pastor, más como líder de una iglesia, tengo que tener actitud de servir.
Entonces, cuando ya estoy pensando en eso, porque aquí está el pensamiento de servir. Desafortunadamente, aún en cristianismo hoy en día, cuando uno llega a ser líder, no quiere ser siervo, más bien quiere ser servido. Quiere ser líder, quiere decir a las personas lo que tiene que hacer y quiere ese puesto de fama o ese puesto de algo más. Pero no siempre debemos ser siervos. Pero el cerebro es una cosa increíble. El cerebro es capaz de pensar en muchas cosas a la vez. Se dice que, según algunos estudios, que el cerebro puede procesar hasta 40 millones de instrucciones por segundo. Y hay que pensar que muchas veces que cuando nosotros estamos caminando, si estamos afuera, nosotros podemos pensar en muchas cosas a la vez. Si estamos caminando, nosotros podemos pensar tal vez en el clima. Si tengo frío, si tengo calor. Podemos pensar en si hay sol o si no hay sol. Podemos escuchar a la vez si hay pájaros, si no hay pájaros, si escuchamos un ruido, si los vecinos están hablando. Todas esas cosas ahí están entrando al cerebro, porque nosotros tenemos muchas diferentes maneras de dejar entrar esa información a través en el cerebro. Obviamente tenemos los ojos que podemos ver, podemos presenciar diferentes cosas a nuestro alrededor. Tenemos el oído donde nosotros ya podemos procesar más información. La nariz donde nosotros también podemos procesar más información. La boca donde podemos procesar más información. Y obviamente cuando tocando el sentido de toque, cuando nosotros también podemos procesar. Entonces Dios nos ha dado muchas diferentes maneras de dejar entrar aquí al cerebro mucha información. Entonces aquí nosotros vemos que debemos saborear, como dice la Biblia, saborear el Señor, que Él obviamente sabe como miel. Y nosotros vemos muchas cosas así a través de la Biblia que debemos saber que hay que controlar esto. Esto determina mi actitud. Muchas personas, muchas veces, mejor dicho, las personas que están desanimadas, todo está comenzando aquí en el cerebro. Pastores, otras personas, profesores, personas que enseñan en la escuela dominical, pueden como desanimarse. Pensando, ay, no soy capaz de hacerlo, yo no sé si puedo. A veces hay diferentes cosas que entran, pero entran aquí siempre al cerebro. Y lo que nosotros debemos hacer es que de alguna forma, como se decía antes, hay que cambiar el cassette, aunque yo sé que no se usa cassette. Ya de nuevo, usamos algo. Debemos cambiar algo en esto. Sea un CD, sea un chip, sea lo que sea, pero algo tiene que cambiar. Lo que yo siempre decía es que nosotros necesitamos vigilante en el cerebro. Si hay un buen pensamiento, como dice Pablo muchas veces en diferentes partes de la Biblia, pero en Filipenses habla de eso. Si hay algo bueno, algo digno de alabanza, en esto pensar. Porque nosotros sí podemos pensar siempre en lo negativo, pero si nosotros pensamos siempre en lo positivo, nosotros siempre vamos a salir mejor. Nosotros debemos saber que Dios quiere que nosotros a través de su palabra, a través del Espíritu Santo,
quiere que nosotros llevemos un buen testimonio, porque aún a veces como pastores nosotros podemos desanimarnos cuando nosotros vemos eso, porque hay pastores que todo se trata de pecado. Cada sermón es pecado, 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 pecado. Pero la cosa es que ese no es el centro de la Biblia. El centro de la Biblia realmente es esperanza. Es Jesucristo que salió victorioso en la cruz. Ese debe ser nuestro enfoque. El pecado, claro, debemos hablar del pecado, pero eso es solamente un problema. La solución siempre es la cruz de Jesucristo. Y si nosotros, en vez de estar, porque si nosotros siempre estamos predicando sobre el pecado, lo que nosotros vamos a tener es una iglesia llena de personas desanimadas, porque siempre voy a estar pensando en mi pecado. Pero la cosa es que si yo estoy predicando sobre lo que hizo Jesucristo por mí, y que ahora puedo vivir una vida victoriosa, ahora vamos a tener personas victoriosas en nuestra iglesia. Porque aquí es donde tenemos que controlar, es el pensamiento. Y la manera de llevar eso es a través de dejar que el Espíritu Santo me cambie. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que nosotros acabamos de leer hace pocos minutos, que nuestras armas, vamos a regresar a ese versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta batalla no es una batalla con pistolas, es una batalla de cerebro, porque ¿qué dije? Que los pensamientos determinan nuestras actitudes y nuestras actitudes determinan nuestras acciones. Entonces vamos a ver la tercera cosa de este sermón. Obviamente la primera cosa fue la importancia de llevar un buen testimonio. La segunda, la manera de llevar un buen testimonio a través de la palabra y el Espíritu Santo, que comienza con nuestra voluntad y dejando que Dios y su palabra obre en nuestro corazón, pero también el resultado de llevar un buen testimonio. Si nosotros llevamos un buen testimonio, no es para nosotros, sino es para la gloria de Jesucristo. No se trata de mí, se trata de este mundo, porque hay que recordar que nosotros tenemos una comisión, y esa comisión es llevar el Evangelio a todo el mundo. Y no solamente palabras, sino una gran parte de eso es nuestro testimonio. Mira lo que dice aquí también en 2 de Corintios capítulo 10. Mira el versículo 17. Y dice así: Mas el que se gloría, glóriese en el Señor. Glóriese en el Señor. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que está diciendo, no se trata de Pablo, sino se trata del Señor. Pablo no murió por mis pecados. Pablo no está entregando el Espíritu Santo a nadie. Pero Pablo sí está viviendo un buen testimonio. No es decir que es perfecto. Y esa es la cosa. Es que hay una diferencia entre ser cristiano y ser perfecto. Nadie es perfecto. Todos somos pecadores, pero si nosotros llevamos un buen testimonio, significa que podemos hablar del Evangelio, pero si nosotros respaldamos eso con un buen testimonio, eso da mucho más poder a nuestras palabras. Y si nosotros hacemos eso, no decir que vamos a poder alcanzar a todo el mundo, pero sí podemos alcanzar a nuestro mundo,
al mundo alrededor de nosotros mismos. Y quién sabe quién está mirando, porque cuando nosotros decimos que somos cristianos, no hay diferencia entre la época de Pablo y la época nuestra. Es que personas nos van a estar mirando. Y nosotros debemos llevar un buen testimonio para que el mundo acepte a Jesucristo como Salvador. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Ricardo, por este mensaje y gracias a Dios por su palabra. Espero que haya llegado a nuestros corazones y no solamente al oído. Si Dios está obrando en tu corazón en algo en particular y quisieras recibir consejo bíblico, estamos aquí para ayudar. Ponte en contacto con nosotros por medio de nuestra página de Facebook. El enlace está en la descripción de este video. Si no eres suscriptor del canal de YouTube, pues hoy puedes suscribirte para recibir el aviso de los videos de mañana y del sábado. Mañana el video estará disponible a las 8 de la mañana y el día sábado estaremos en vivo por Zoom o también por YouTube a las 6 de la tarde. Gracias por estar conectado, hermano. Oremos. Padre, muchas gracias por tu obra en nuestros corazones por medio de tu palabra el día de hoy. Gracias por los que han ministrado a nosotros en música. Y te ruego que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones en estos momentos y en estos días. Siga obrando mañana por medio de la predicación de tu palabra y que esta conferencia de varones sea un tiempo de cambio verdadero en nuestras vidas, que podamos realmente ver la victoria en la batalla que estamos luchando en nuestros pensamientos. Gracias por la esperanza que hay en el Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que hace por nosotros. En el nombre del Señor y Salvador Jesús. Amén. Bendiciones y hasta mañana.